Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buena tarde. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este curso de actualización docente CUSEA, Derecho Laboral, con el tema La conciliación laboral, nuevo procedimiento, nuevas autoridades, conciliación y excepciones a la etapa conciliatoria. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El maestro David Antonio Wong, abogado postulante, y asimismo agradecemos la presencia de la maestra Mayra Mora Olmos, académica del Centro Universitario de Tonalá. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, saludando a todos los que nos están viendo por Facebook, por webinars, a todos mis compañeros maestros de CUSEA también especialmente saludos. Y pues vamos a dar este inicio a este par de conferencias. El primer ponente va a ser aquí el maestro David Wong. Les platico un poquito de qué va a hablar él. Nos va a hablar sobre la conciliación laboral, el nuevo procedimiento, nuevas autoridades con la conciliación y excepciones en la etapa conciliatoria. Antes de darle aquí el micrófono al maestro, les leo una breve reseña de su trayectoria que es bastante extensa. El maestro David Wong es maestro en Amparo y entre sus cargos ha sido secretario de Trabajo del Estado de Jalisco, ha sido director general de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha sido consejero jurídico de la presidencia de Zapopan, ha sido director jurídico contencioso del municipio de Zapopan y, como ya lo comentamos, abogado postulante. Entonces, maestro, adelante, tienes aquí el libre para que expongas tu tema y pues con un gusto de tenerte, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, David. Compañera Mayra Mora, qué gusto que nos estén acompañando. Un saludo a todos los que nos están viendo en este webinar. Es muy simple. El tema de la conciliación, dicen que si un tema no lo puedes explicar en 20 minutos, generalmente ya tiendes a enredarte, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple, con un poco de antecedentes y sobre todo sin meternos tanto en lo que es el tema de del tema sindical, porque también forma parte de las atribuciones que estas nuevas autoridades están formando, ¿no? Acuérdense que en el año 2017 hubo una reforma a la Constitución en el que establece que la justicia laboral deja de pertenecer al Ejecutivo y se va directamente al Poder Judicial, que donde siempre debería de haber estado. Sin embargo, pues bueno, la reforma llega hasta el 2017 y hasta el 1 de mayo del 2019 es cuando nos llega la reforma laboral y donde se establecen estas nuevas autoridades que simplemente vienen a replicar lo que nos decía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, como funciona actualmente aún en los 32 estados de la República, es que un trabajador, si es despedido, necesita iniciar unas acciones legales en contra de algún patrón, tiene que ir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, si él no tiene un representante, le van a asignar un defensor y en él van a llenar la demanda correspondiente y presentando la demanda obliga la ley actual, la ley federal del trabajo actualmente obliga a que los trabajadores, antes de que se desahogue el tema procedimental de la demanda, entren en una etapa conciliatoria. Sin embargo, nuestra práctica nos dice que si llegamos ahorita y presentamos una demanda, el secretario o el presidente auxiliar nos va a preguntar, para abrir la etapa conciliatoria, les pregunto a las partes, ¿tienen intenciones de arreglarse? El trabajador dice que no, el representante patronal dice que no, y simplemente termina de cerrar la constancia y pasa ya a lo que se seguiría con el juicio, la 873, para desahogar el procedimiento laboral. Sin embargo, esta reforma nos establece ahora una parte obligatoria para todas las personas que van a iniciar acciones legales, con pequeñas excepciones, que en un momento lo vamos a platicar. Antes de llegar a una demanda, tienes que agotar el procedimiento de la conciliación. Y para eso, crea el órgano federal de conciliación y registro sindical. Y obliga a los estados a crear el Centro Estatal de Conciliación. Estos centros estatales de conciliación, simplemente por competencia derivada, se deben de enfocar nada más en el tema de la conciliación. En el tema federal, acuérdense, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, que esa es otra de las atribuciones que más adelante estoy seguro que mi compañero García Nambo, que fue secretario de la Junta y es un excelente litigante,
nos va a explicar mucho más a profundidad ese tema. Sin embargo, la parte que nos ocupa a nosotros es el tema de la conciliación. Acuérdense que hay dos competencias, la federal y la local. ¿Cuándo es competencia federal? Pues nos lo marca la fracción cuarta del artículo 123 del Constitucional en la fracción 20, donde nos dice cuáles son las materias que son competencias federales. Y por derivación, las demás son las locales. Entonces, vamos a explicarlo de la manera más sencilla, a ver si logro transmitir una idea. Hablemos de mi tocayo David Navarro. David Navarro trabaja en una fábrica de calzado y simplemente pues es despedido porque ya no ocupó más en la nómina o se peleó con su jefe, ¿no? ¿Qué tiene que hacer mi amigo David Navarro para poder acceder a justicia laboral? Muy bien. En esta nueva modalidad, que aún no forma parte de nuestra realidad actual, sin embargo, a partir del último de noviembre, va a ser realidad en 8 estados de la República, va a tener que ir al Centro Estatal de Conciliación y comparecer mediante escrito, mediante comparecencia física o mediante un formato electrónico. Va a tener que ir al Centro Estatal de Conciliación y ahí le van a decir, David Navarro, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer por ti? Te van a leer tus derechos, te van a hablar cuándo prescribe tu acción, que eso es el tema procesal, que ustedes saben que son 60 días para demandar un despido injustificado, y te van a explicar cuál es el procedimiento. Dentro de todo esto, te van a hacer llenar un formato en el que vas a identificar quién es tu patrón, en dónde está y cómo lo pueden citar. Una vez que llenes este formato, la autoridad lo primero que va a decidir es si es competente o no competente o no es competente. Si soy competente, lo primero que voy a hacer es, muy bien, vamos a abrir un número de expediente, vamos a abrir un buzón electrónico, porque acuérdense que estamos en esta nueva normalidad, fomentando, inclusive dentro de esta nueva normalidad, desde que se inició el proyecto, siempre se ha hablado de que las comunicaciones electrónicas son mucho más eficientes y más rápidas. Y entonces se va a turnar también a una sala conciliatoria. Si no es competente, lo va a derivar. Tiene la obligación de derivarlo a la Junta Federal y notificarle al trabajador que su asunto se va a derivar o se va a desahogar en aquella autoridad. Y aquella autoridad ya la tiene que recibir y admitir la competencia correspondiente. Entonces, lo primero, ¿es competente? ¿Sí o no? Sí es competente. Muy bien. Pues vamos a abrirte tu expediente. Abrimos un expediente, señalamos número, el buzón electrónico para las partes, para el patrón y para el trabajador, y lo turnamos a la sala conciliatoria y a partir de ahí vamos a emitir una notificación, que este es el acto más importante. ¿Por qué? Porque si no notificas a las partes, simplemente el asunto no va a tener mayor trámite, ¿no? Y aquí la ley nos establece un par de posibilidades. Una notificación express, en la que el trabajador se compromete a llevar la notificación o dejar que el centro lo notifique y entonces tiene que señalar la audiencia para dentro de los siguientes 15 días y señalar con 5 días de anticipación. Si el trabajador dice, yo lo llevo, muy bien, le damos al trabajador la notificación, que él vaya y la presente ante el patrón, o dejamos que los actuarios o los notificadores del Centro Estatal de Conciliación lo hagan. Aquí hay unas pequeñas excepciones. ¿Qué pasa si el notificador no da con el domicilio? Entonces le tienen que notificar al trabajador en su buzón electrónico para que nos señale o nos acompañe al notificador para poder notificar muy bien a la parte patrona. Si una vez hecho esto van a tratar de notificar y no pueden notificar una vez más porque el domicilio no existe o el patrón no está, simplemente ya emiten una constancia. Entonces, ¿qué pasa si sí notifican? Si el notificador notifica, si el trabajador lo hace dentro de los 5 días o la autoridad lo hace dentro de los 15 días posteriores a la comparecencia del trabajador. Ahora sí, tiene que comparecer el trabajador y tiene que comparecer el patrón, porque las audiencias son personalísimas. No puede ir un representante del trabajador. La conciliación tiene que ser personal. Puede ir acompañado de un abogado, puede ir acompañado de una persona de su confianza, sin embargo, no se le va a reconocer ningún carácter, a diferencia del patrón, que ustedes saben que generalmente los patrones, al ser personas morales, tiene que ir un representante legal del mismo, ¿no? Comparecen. Bueno, ¿qué pasa si el patrón sí va o no va? Si el patrón no va, le van a poner una multa y le van a dar al trabajador una constancia, que al final el objetivo de todo este procedimiento es obtener o una constancia
de que desahogamos ya la instancia conciliatoria o un convenio en el que las partes demandadas, entre las partes interesadas llegaron a un convenio de pago de prestaciones y le liquidan su cantidad al trabajador o lo fraccionan en pagos diferidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal entonces de comparecer a la conciliatoria? O tener una constancia o tener un convenio. Si el patrón no va, lo van a multar y le van a dar la constancia al trabajador para que con esa constancia ahora sí pueda seguir con el procedimiento judicial y demandarlo ante un juez. ¿Qué pasa si el trabajador es el que no va? Si el trabajador no va, entonces el Centro Estatal de Conciliación va a archivar el expediente, con la excepción, con el término genérico de 3 días, de que si el trabajador demuestra con causa justificada su incomparecencia, puede señalar una nueva fecha para la audiencia conciliatoria. Pero si en el término de 3 días ya no comparece, o si en el término pasado el término, la autoridad simplemente archiva el expediente. Comparecen las dos partes. Si comparecen las dos partes, pueden suceder 3 cosas. 1, que no haya arreglo. Si no hay arreglo entre las partes, la autoridad le va a dar otra vez, el Centro Estatal de Conciliación le va a dar otra vez su constancia al trabajador para que pueda irse a la instancia judicial. Si no se arreglan, pero no están tan lejos de arreglarse, entonces podrían las partes prorrogar la misma audiencia conciliatoria una vez más dentro de los 5 días correspondientes para tratar de resolverlo. Y ahí volvemos al impasse, ¿no? ¿Qué pasa? Si se arreglan, convenio; si no se arreglan, constancia. Pero si dentro de esa misma audiencia en la que están compareciendo las dos partes hay un arreglo, pues simplemente puede ser que paguen en ese momento y se celebre un convenio con categoría de sentencia ejecutoriada. Celebren un convenio con temporalidad de pago parcial y que la autoridad tiene la obligación de estarlo supervisando. Y que además este convenio, aquí está la parte también novedosa, ya establece la obligación de que en caso de que el patrón deje de pagar sus parcialidades, por cada día transcurrido de falta de pago, se va a poner una cláusula penal, se pone una penalidad por un día de salario por cada día transcurrido del trabajador. Es decir, si al final se acumula un año en el que no pagaron, pues le van a deber un año más al trabajador, ¿no? Entonces, de estas 3 posibilidades: constancia, porque no hubo arreglo; prórroga; o convenio parcial o convenio total. Sí, al final, lo habíamos comentado, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que puedan pasar a la siguiente instancia. Si pasar a la siguiente instancia para el trabajador significa tener una constancia de que desahogamos el procedimiento conciliatorio, pero que no hubo un arreglo, o que no fue el patrón, o simplemente no hubo manera de resolver este asunto y tiene que pasar al tema judicial. Y si hay un convenio, pues entonces nuestro buen amigo David Navarro va a estar muy contento porque le van a pagar todas sus prestaciones. Acuérdense que en el tema de la conciliación no habla de que se tiene que pagar todas las prestaciones como lo marca la ley. Es decir, si eres despedido de manera injustificada, te corresponden 3 meses de indemnización constitucional, o te corresponden los 12 días por prima de antigüedad, porque los términos los establece muy bien la Ley Federal de Trabajo. Lo que sí es que lo que ya tienes devengado, es decir, las partes proporcionales de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, son tuyos y esas simplemente no van a estar a negociación. Pero siempre con un objetivo: tratar de resolver esto de la manera más simple y menos gravosa para el patrón. Y ahora vamos a hablar acerca de las pequeñas excepciones. No sé si en este momento tengan alguna duda de lo que es el procedimiento conciliatorio. Las preguntas que haya me las hacen llegar al final de la ponencia para comentarlas todas, así que adelante. Muy bien, muy bien. Entonces, identifiquemos la parte importante de todo esto. ¿Por qué es importantísima la conciliación? Porque acuérdense que con esta reforma la Ley Federal del Trabajo implica unas cargas
procesales muy complejas para la parte patronal. Complejas en el sentido de que si niegas el despido, tienes que demostrarlo. Si niegas que era tu trabajador, tienes que demostrarlo. Al contrario sensu de lo que marca la doctrina, que un hecho negativo no lo debes de demostrar, la Ley Federal de Trabajo nos está demostrando. Es decir, si dices que no era tu trabajador, vas a tener inclusive que aportar las listas de asistencia, los pagos de nómina, los pagos ante el IMSS, ante el Infonavit y ante todo tipo de autoridades para demostrar que no era tu trabajador. No, actualmente la carga de la prueba se revierte cuando dicen no era mi trabajador. Ahora la carga está compleja. En el tema de cómo se convierte esto en algo pesado para los patrones, pues es muy simple, señores. El derecho laboral nada más se dice, no existe la proporcionalidad dentro del mismo. Es decir, una persona que trabajó un año a una persona que trabajó 25 años, si el asunto se atrasa lo suficiente, llegan a recibir inclusive casi igual la misma indemnización una persona que trabajó poquito a una persona que trabajó mucho. ¿Por qué? Por el salario caído, por los intereses, por todo lo que se acumula, que se convierte y que elimina la proporcionalidad dentro de este procedimiento. Es decir, si te corrieron y nada más trabajaste una semana o trabajaste 50 años, si te corrieron, te van a obligar a pagar los 3 meses de indemnización. Y si te corrieron y el asunto se extiende, te vas a tener que pagar los 15 meses y aparte el 2% mensual de intereses por cada mes en el tiempo transcurrido dentro del juicio. Es decir, nada más, para los jueces laborales, nada más va a existir el si fue despedido injustamente o no fue despedido injustamente. Nada más. Las condenas ya están marcadas en la Ley Federal de Trabajo, no son modificables y la proporcionalidad totalmente dejó de existir. Si atendemos esto y que los laudos pueden ser muy altos y muy gravosos, yo sé que el 95% de los asuntos se van a resolver en esa instancia. Y es tan importante esta instancia porque actualmente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recibe más de 200 asuntos diarios. Es decir, recibe 100 juicios a través de oficialidad de partes y atiende a 100 personas a través del tema de la conciliación previo a la demanda. Si entendemos que este gran universo, todos van a pasar por el tema del órgano conciliador, este órgano adquiere una importancia muy grande, sobre todo, primero, por la eficacia que debe tener hacia los patrones, por la rapidez con la que debe de resolver los conflictos y porque los patrones, estoy seguro que van a resolver el 95% de sus problemas allí. ¿Cuál es una de las características importantes? Que el asunto no puede durar más de 45 días, lo marca la Ley Federal de Trabajo, ¿no? ¿Qué otro es importante? Hay varias excepciones y para estas excepciones el mismo artículo 685 nos marca que aquellas personas que sus reclamos sean por discriminación, por embarazo, por designación de beneficiarios, por prestaciones de seguro social, riesgos de trabajo, de maternidad, enfermedades, invalidez, por el derecho a libre asociación, por el combate a los estatutos o por el recuento, por la titularidad de los contratos colectivos, no van a pasar por esta instancia. Pero todos los demás asuntos tienen que pasar por ahí. La ley también les pone unas pequeñas cláusulas en el que aquellas personas que hayan sido agredidas, que hayan sido víctimas de acoso, que hayan sido víctimas de mobbing dentro de su trabajo, debe la autoridad evitar que se confronten las personas que tuvieron este conflicto y las deba tener en una área separada para que nunca se puedan enfrentar cara a cara y tratar de resolver esto de la manera más simple y más rápida. Hay unas características muy importantes de este procedimiento, pero nada más yo sí quisiera dejar muy en claro que, uno, las competencias están definidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la obligación de la conciliación va a ser obligatoria para el 90% de los asuntos, que el 95% de los expedientes se van a resolver ahí y entonces debe de ser un sistema efectivo en sus notificaciones y efectivo en su procedimiento, porque si llega a retrasar más de 60 días un procedimiento laboral, pueden existir muchísimas cosas o que la justicia no se imparta. Acuérdense también
que simplemente el término se interrumpe. Si a ti te corrieron, tocayo, el 1 de agosto, tu término para demandar sería el 1 de octubre, ¿sí? Porque son 60 días para ejecutar cualquier acción en contra de un despido injustificado. Pero como ahora la ley te obliga a ir al Centro Estatal de Conciliación o al Centro Federal de Conciliación, la simple comparecencia y ante el Centro Estatal de Conciliación interrumpe este término. Y si la ley nos marca que el término máximo son 45 días, a ti te corrieron el 1 de agosto, tú presentaste el 15 de agosto tu solicitud y pasaron 45 días, entonces el 15 de septiembre tú deberías de tener tu constancia o tu convenio. Si tienes tu constancia, entonces vas a tener que acceder al juicio laboral. Entonces, con esta constancia, a partir de ahí, se reanuda el término y tienes otros 45 días para demandar. Hay aspectos importantes que recalcar. Les había comentado en un principio, esta reforma se viene trabajando desde 2017 y es una realidad a partir de la reforma del 1 de mayo de 2019. Sin embargo, esta reforma se va a aplicar en 3 etapas. Ahorita nada más hay 9 estados en los que se está trabajando la implementación de esta reforma y ya se creó desde el 6 de enero del 2020 la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro, en el que nos establece cosas muy interesantes. Que el Centro Laboral será un organismo público descentralizado, sectorizado a la DSTPS con personalidad jurídica y patrimonio propio. Aquí el primer conflicto en el que yo veo es que si es un órgano público descentralizado, debería estar regido por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dice que todos los trabajadores de este Centro Federal de Conciliación se van a regir por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces los convierte automáticamente en servidores públicos y no en trabajadores de un organismo público descentralizado, que eso yo supongo que será un poco más debate, ¿no? Esta ley orgánica es el ejemplo y lo que se va a seguir dentro de los siguientes estados, eliminando la parte del registro sindical, que esto yo vuelvo a lo mismo, es un tema que va a seguir más adelante, pero que establece las normas, cómo se va a constituir, debe de haber un director del centro federal, o en este caso el Centro Estatal de Conciliación, debe de haber diferentes coordinaciones y debe de tener el personal suficiente para poder atender, porque aquí el tema es importante, los términos los marca la misma ley. Primero, debe ser dentro del término de 15 días y solamente existe una prórroga para 5 días, pero por parte extraordinaria podría señalarse una nueva prórroga. Es decir, y si actualmente en el estado de Jalisco estamos recibiendo 200 asuntos nuevos en las autoridades laborales, ¿qué cantidad de personas vamos a necesitar dentro de este organismo estatal para poder atender todo, cumplir con los plazos, hacerlo en menos de 45 días y aparte tener una conciliación efectiva? Porque no es lo mismo actualmente lo que nos está diciendo o lo que hacen en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o en las juntas federales, en el que nada más estamos escribiendo, ¿hay conciliación? ¿Sí? ¿No? No hay. Es un párrafo, son 3 pequeños renglones en el que se desahoga esta etapa obligatoria dentro del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero actualmente, y esto ya va en el tema de profesionalizar a los conciliadores, acuérdense que tenemos que identificarnos, generar un ambiente que no tenga presión para las partes, que sea mucho más relajado, que invite a la conciliación, en el que tratamos de identificar las pretensiones de una persona y que tratamos de conciliar o de resolver los conflictos que se pudiesen tener, aprender a desgajar, o como le llaman nuestros órganos, nuestras personas especialistas en la mediación y la conciliación, a desgajar la mandarina y saber cuál es cada uno de los problemas y todo este tipo de cosas que nos habla que una conciliación efectiva debería de tomar por lo menos 2 horas y media, si no es que 3. Imagínense entonces cuántas personas cuántas personas debemos de tener para poder atender a 300 asuntos diarios
con estas características dentro del órgano más importante, ¿no? Creo que con esto les transmito los aspectos más importantes. Todo lo que les estoy platicando actualmente se encuentra en el artículo 684, fracción A, hasta el 684, fracción U, de la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro, que se encuentra dentro de la página web del gobierno federal, que así se llama, Reforma Laboral. Ahí vamos a identificar cuáles son los estados que forman parte de esta reforma. San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chiapas y Campeche. Y nada más para aclarar, nosotros Jalisco formamos parte de la tercera etapa de implementación. Esto, es decir, nosotros vamos a irnos hasta el 2022, cuando iniciemos con las operaciones del Centro Estatal de Conciliación y Arbitraje y los juzgados laborales, que también el tema de los juzgados laborales es un tema muy, muy interesante que cuando les toque desarrollarlo no lo pierdan de vista, porque cambia totalmente todo lo que nosotros sabemos como litigantes actualmente en materia laboral y nos establece nuevas obligaciones y una nueva perspectiva de cómo atacar este tipo de juicios. Tocayo. Perfecto, entonces dame un segundo para checar las preguntas que nos están llegando y claro. Empezamos. Nada más para aclarar, se me pasó una parte, es decir, adelante. si el trabajador y el patrón comparecen al mismo tiempo, la Ley Federal de Trabajo les dice que pueden pasar a una sala conciliatoria en ese momento o que pueden señalar una fecha dentro de los siguientes 5 días, ¿no? Pero sí, tienen que comparecer las dos partes al mismo tiempo. Ok. Entonces, la primera pregunta que tenemos, me preguntan si las formalidades de la notificación en el procedimiento inicial de la conciliación van a ser iguales que en el emplazamiento o no va a haber formalidades. De hecho, yo siento que forma parte todavía del debate, porque ni la ley orgánica ni la Ley Federal del Trabajo nos establece cuál es la formalidad de este tipo de notificaciones. Pero yo alcanzo a identificar que si le damos al trabajador la notificación para que él la haga, yo creo que la formalidad se pierde. Nada más aquí tendríamos que dejar muy, muy en claro cómo vamos a emitir entonces una multa hacia el patrón que no comparece. ¿Sí? ¿Cómo vamos a certificar que sí realmente fue notificado, ¿no? Aquí la norma marca que si le das la notificación al trabajador y el patrón no comparece, van a señalar una nueva fecha y tiene que ir el notificador a hacerlo. Yo supongo que ahí es donde se formaliza y queda la constancia de que el patrón quedó plenamente notificado, ¿no? El espíritu de esta ley es la eficiencia sobre las formalidades, pero yo supongo que en el momento de que tengan que implementar una multa, sí debe de haber constancia de que el notificador o el actuario levantó la misma, se cercioró que era el domicilio para poder emitir una multa, ¿no? Ok, perfecto. La segunda es, una vez terminada la etapa conciliatoria, ¿cuánto tiempo se tiene para presentar la demanda inicial? Acuérdense, habíamos comentado que el término son 60 días y que el mismo se interrumpe cuando compareces al centro de conciliación. Ojo, si compareces en el día 59 al Centro Estatal de Conciliación y no resuelves tu asunto, te van a emitir una constancia y a partir de la emisión de la constancia vuelve a correr el término. Si compareciste en el día 59, solamente tienes un día más para presentar la demanda. Perfecto, interesante, importante, ¿verdad? Muy bien, vamos viendo otra. Les preguntan, ¿cómo queda la figura del ofrecimiento del trabajo en la nueva ley laboral? El ofrecimiento del trabajo en la nueva ley laboral forma parte ya del procedimiento judicial, pero la Ley Federal del Trabajo establece, primero, que en la etapa preliminar se debe de eliminar y nada más determinar cuál es la litis. Si era su trabajador o no era su trabajador, si lo corrieron o no lo corrieron.
pero la reversión de la carga de la prueba ahora al ofrecer el trabajo no se aplica automáticamente. ¿No? Entonces yo, o sea, bueno, aquí sería pregunta mía, ¿no? Pero realmente en la práctica, el ofrecimiento de trabajo nomás sirve para revertir carga de la prueba, aunque digan otra cosa, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Entonces, ¿sirve de algo? La verdad es que sí, yo vuelvo a lo mismo. Claro que existen prácticas dilatorias y prácticas desgastantes, ¿no? Uno es el ofrecimiento del trabajo y la reversión de la prueba. Pero acuérdate, el 60% de los trabajadores en México forman parte de la informalidad y forman parte de una micro o pequeña empresa. Muy pocas personas realmente trabajan en empresas que tienen todo tipo de prestaciones. Y la reversión de la carga de la prueba en el ofrecimiento del trabajo, estoy seguro que en un 50% sí es realidad. El problema aquí es que ya los profesionistas estamos involucrados y más cuando lo somos los profesionistas particulares, todas aquellas personas que están alrededor de la junta en el que dicen yo te ayudo a resolver tu asunto laboral y realmente pues, lo estamos al final viendo como parte de nuestra actividad profesional y para generar un ingreso, no para impartir justicia laboral, podemos estar de acuerdo, ¿no? Si formamos parte de ese, inclusive, acuérdense que actualmente el ofrecimiento del trabajo puede ser inclusive sin que esté el trabajador, nada más tiene que compartir el trabajo y decir si lo acepto o no lo acepto, ¿no? Y muchas veces sí, es una práctica dilatoria o es una práctica de reversión de la prueba, pero no es tan efectiva. Espero que en este nuevo procedimiento laboral en el que se ofrezca la misma, sea con toda la intención de realmente se regrese a trabajar y no nada más ganar tiempo, ¿no? Yo creo que va a desaparecer completamente, pues ya no sirve de mucho, ¿no? Pero bueno, veremos. Estoy de acuerdo, creo que va a desaparecer en un gran porcentaje, pero yo vuelvo a lo mismo, Tocayo. Van a desaparecer los juicios en un gran porcentaje, en un gran porcentaje. Si tú eres patrón y te das cuenta que todo lo que sigue después de la audiencia conciliatoria o de la etapa conciliatoria es un juicio totalmente contrario a lo que tú pudieras demostrar y más, hablando de estadísticas, pequeños y micros empresarios en los que no llevan un registro de asistencia, no llevan un pago de nómina con certificado digital, sus altas del seguro pueden estar o no estar, ¿me explico? No van a tener un expediente del trabajador, no van a tener una asesoría directa para cómo llenar un acta administrativa si el trabajador se dejó de presentar. Y eso forma parte de la realidad del 60% de los patrones en México. Es normal, se van a dirimir en este importante órgano que parece un trámite administrativo, pero que estoy seguro que no le estamos alcanzando a ver la importancia que va a tener para el tema de desahogo de conflictos laborales. Ok, muy bien. Creo que aquí nos queda una pregunta más. Dice, la actual ley de trabajo, el procedimiento favorece a los trabajadores y no a los patrones. ¿Considera que con la nueva ley esto cambiará? No, la verdad es que no. Yo vuelvo a lo mismo. Hay un espíritu en la Ley Federal del Trabajo y habla de que el poder económico está del lado de los patrones. Probablemente sí, de aquellos patrones en los que forman parte de medianas o grandes empresas. Pero más allá del espíritu, nuestra realidad dice que los patrones ahora están en un grado de indefensión un poco difícil. Pero no se ha modificado. El espíritu de la ley sigue siendo absolutamente protectora. Sigue diciendo que todo lo que diga el trabajador es verdad, a menos que el patrón demuestre lo contrario. Que si el trabajador dice que ganaba 1,000 pesos, ahora ya hay lo que es el fraude procesal, aquellas conductas que se pueden tipificar y todo esto en el que están tratando de minimizar el efecto de generar cargas muy gravosas hacia los patrones en base a las mentiras que se solían utilizar, que es algo que sí está bajando, sí está bajando, que es algo en el que se preocupó mucho la autoridad estatal y la autoridad federal, sí es cierto. El fraude procesal lo tipificaron como para aquella persona que diga mentiras. Si yo digo que ganaba 10,000 pesos diarios, ahora, y el patrón dice que no, y demuestra que nada más ganaba 500 pesos diarios, a las responsabilidades tanto del abogado como del trabajador.
y ahora hay diferentes formas de erradicar esta responsabilidad, pero no, el espíritu sigue siendo absolutamente protector. Lo que diga el trabajador es verdad, a menos que el patrón demuestre lo contrario. El patrón demuestra lo contrario con documentos. No existe manera de decir, no, yo le pagaba 100 pesos y el trabajador dice, yo ganaba 1000 pesos. En caso de duda, siempre va a resolver la autoridad a favor del patrón. Del patrón. Digo, del trabajador. Trabajo, muy cierto, ¿verdad? Sino Sí. aquí lo que me llama la atención de esto es que se presenta la demanda con pruebas. Entonces, pues ya le están diciendo al patrón, pues mira, de aquí viene la demanda y es lo que te van a acreditar. Aguas porque ahí viene el golpe, ¿no? Entonces creo yo que sí le están, de menos en ese pedacito, creo que sí es un beneficio al patrón, porque ya sabe por dónde puede venir el golpe del abogado, ¿no? Claro, claro, claro. Y tío, el procedimiento del juicio a mí me llama muchísimo la atención. Quiero ver cómo lo vamos a implementar. La audiencia previa con el secretario, el desglose de las pruebas y todo esto es un tema interesantísimo, que los ejercicios que yo he visto son efectivos en cierta medida, pero que al final va a tomar el juez la decisión de cómo se debe de resolver este expediente. Sí, pero es cierto, la verdad es que el que las pruebas se tengan que ofertar junto con la demanda inicial, pues debe de generar una ventaja competitiva hacia el patrón para saber cómo viene este conflicto. Parte importante es que todo lo que se diga en la conciliatoria no puede ser utilizado como prueba para nada dentro del juicio laboral. Es decir, si a ti, tocayo, cuando te corrieron de la fábrica de zapatos, te dijeron, estás despedido porque no te bañas, y entonces llegas a la audiencia conciliatoria y te dices, es que él me corrió. ¿Por qué lo corrió? ¿Por qué dijo que no me bañaba? Sí, sí es cierto, no te bañas, cada 15 días solamente, y tu lugar, no, está muy mal. Todo eso que digan puede interpretarse como parte de acoso, como parte de agresión, o atentar contra tu dignidad, ¿no? El que te digan ese tipo de cosas. Pero no se puede utilizar todo lo que se platicó en esa audiencia como prueba bajo ninguna circunstancia. La misma ley marca que lo único que se puede utilizar como prueba es la constancia de comparecencia emitida por la autoridad. Nada más. Nada de lo que se platique ahí, nada de los documentos que se muestran ahí pueden formar parte de las pruebas dentro del juicio. Entonces, pues es interesante ver cómo nos va con esta etapa conciliatoria, ¿verdad? Una pregunta ahora sí de mi parte, colega, ¿cuál crees que sea el principal reto que va a haber al momento de implementar esta nueva ley? Ya sea con los litigantes o con el personal de los juzgados. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil que nos acostumbremos? De esta etapa, la verdad es que forma parte del procedimiento ordinario en el que actualmente todos los litigantes en esta materia lo desahogan. Es decir, todos los litigantes hemos desahogado audiencias conciliatorias dentro de la Procuraduría o dentro de un juicio laboral. No forma una parte complicada para los litigantes. Para la autoridad, el tema de erradicar las malas prácticas, erradicar la temporalidad y cumplir los términos como nos los están ofreciendo, la organización, la capacitación, el desahogo de las audiencias de manera efectiva, y que cada actuario desahogue, como lo marca la ley, en el término breve y de la manera más eficiente. Yo vuelvo a lo mismo, el tema se vuelve, si hay algún lugar donde creo que se van a atorar las cosas, va a ser en las notificaciones. La ley establece que las notificaciones de este tipo tienen que hacerse por rutas, de manera aleatoria para los notificadores, y que y ponderando las más urgentes. Entre más cerca esté la audiencia, te deben de dar esa primera notificación para que vayas y la hagas. Sin embargo, yo lo mismo, en un estado en el que no tenemos aún definido el recurso, que ahora vamos a tener dos autoridades diferentes, porque ahorita nada más tenemos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y dentro de la Secretaría del Trabajo está Conciliadores y está Procuraduría del Trabajo, pero todo está dentro de un mismo edificio y forma parte de un solo procedimiento. Ahora vamos a tener que armar la autoridad estatal dependiente y sectorizada a la Secretaría del Trabajo, es decir, dependiente del Ejecutivo, sectorizada al Ejecutivo,
y los juzgados laborales. Tenemos 2 autoridades nuevas. Y aparte, acuérdate que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje va a seguir viva hasta que se termine, por lo menos 4 años más. Vamos a necesitar mantener la Secretaría del Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 4 años, la nueva autoridad conciliatoria y los nuevos juzgados en materia laboral. Presupuesto, capacitación y el entendimiento fáctico de las actividades que va a realizar cada uno de ellos, creo que es el mayor reto. Y tener que implementarlo, dijo, la ventaja es que formamos parte de la tercera etapa y en teoría deberíamos de haber aprendido los errores de los 8 estados que lo van a implementar este año y de los otros 10 estados que lo van a implementar el próximo año. No deberíamos de cometer los mismos errores. Pero, ¿quién sabe qué va a pasar dentro de 2 años una vez que implementemos esta nueva autoridad, ¿no? ¿Cuál es el estado que arranca primero? El estado que arranca primero es el Estado de México, Zacatecas, Durango y Chiapas. Y aquí quiero ver, porque allá ya está la ley orgánica del Centro Federal. Pero el establecimiento, el arranque de esta, se supone que todos los estados arrancan al mismo tiempo el último día de marzo. ¿Sí? Y debería de arrancar el órgano estatal, el órgano federal. Y esto es importante porque acuérdate que ellos van a llevar el registro de los sindicatos, que forma parte aún de las actividades que realiza la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Quiero ver inclusive cómo se organizan, porque debe de existir una delegación mínimo en cada uno de los estados. Ok, muy bien. ¿Y aquí en Jalisco cuál es la fecha posible que se está manejando ahorita para comenzar? En el 2022. Yo creo que en noviembre del 2022. ¿2022? Ok, bueno, pues esperemos, no, ya ni sé ni qué esperar yo, la verdad, pero esperemos, ¿no? Que ya lleva rato. Sí, hombre, ha sido tan cantada esta reforma laboral, se ha reclamado necesaria, se ha reclamado su urgente implementación, y nuestra realidad nos dice que, primero, el tema conciliatorio es algo que ya manejan o deberían de manejar las personas que forman parte del ámbito laboral. Es decir, no es nada nuevo, pequeñas obligaciones para las partes y la responsabilidad del litigante hacia los patrones, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, se debe de resolver el 95% de los asuntos. La parte nueva es la implementación, la que sale de la justicia, sale del Ejecutivo y se va al Poder Judicial, que en teoría debería de eficientar las cosas, pero vamos a ver qué sucede. La verdad es que a mí, yo la veo positiva si llegamos a implementarla en un 80% en el espíritu de la reforma constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Perfecto, esperemos. Va a ser interesante ver cómo se desenvuelve toda esta situación, ¿verdad? Muy bien. Creo que ya no tenemos preguntas. Déjame checar una última vez. No, creo que ya eran todas. Entonces, tocayo, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante, ¿verdad? Con un tema tan nuevo, ¿verdad? Entonces, pues vamos viendo a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero vamos viendo a ver qué es lo que pasa. Sí, claro que sí. Les dejo el correo de su servidor. Es mtrowong, maestrowong@gmail.com para resolver cualquier duda que pueda surgir. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, todos los que nos están escuchando, cualquier duda directamente con el maestro, pues él como experto les explica todo, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, tocayo, muchísimas gracias por todo. Seguimos en contacto, vamos comenzando con la ponencia de Mayra y pues entonces ahí estamos en contacto, ¿verdad? Hasta luego. Ok, Mayra. ¿Qué tal, Mayra? ¿Estamos? Está tu micrófono apagado. Listo ya. Muy bien, entonces vamos continuando de una vez para aprovechar el tiempo. Les presento aquí a nuestra ponente Mayra Mora, ¿verdad? Tengo un segundote para poner su currículum en pantalla. Bueno, no currículum, es más una pequeña guía, ¿verdad? Pero bueno, miren, la doctora Mayra Olmos, Mayra Mora Olmos, bueno, tiene doctorado en Derecho, maestría en Derecho, obviamente su licenciatura, y está especializada en gestión, publicidad y protección de la información. A mí me consta que tiene muchísimas más
credenciales, pero bueno, aquí ya nos puso que actualmente colabora en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde el 2006 a la fecha, así como también ex secretario ejecutivo del Comité de Ética de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y enlace el sistema de control interno institucional. Entre eso y muchos, pero bueno, son los que ha decidido pasarnos aquí, ¿verdad? Y bueno, Mayra, platícanos de qué tema nos vas a hablar el día de hoy. Gracias. Bueno, primeramente les agradezco mucho la invitación. Me puse estas cosas porque quería aislar un poquito el sonido, porque aquí donde estoy hay bastante. Entonces, si me veo rara es por eso, o espero que no parezca Jacobo Zabludowski con toda la diadema. Le agradezco mucho la invitación a la doctora Noemí, a usted, maestro David, y sobre todo pues a la academia, porque yo sé que están haciendo un esfuerzo, hicieron un gran esfuerzo en armar este diplomado con esta temática, porque en todos lados lo están cobrando y ustedes lo consiguieron gratis para sus maestros y eso es muy bueno. Ya quisiera yo muchas cosas en esta vida, ¿no? Pero eso es muy bueno. La verdad es que estoy muy contenta porque ya sé que las personas que nos están escuchando también son maestros y entonces pues nos van a entender que aquí andamos los académicos preparando los materiales, ¿no? Y viendo cómo vamos a enseñar ahora el derecho en esta rama, porque la cosa cambió, ¿no? Sí. Entonces, tanto que yo creo que voy a estudiar derecho otra vez, porque no es una cosa impresionante, los cambios son muy rápidos y entonces pues ahorita está uno tratando de adecuarse. Como maestro nada más les comento que nosotros estamos viendo que pues como el derecho no se puede enseñar como se enseñaba antes, ¿no? Que ahora hay que revisar las actividades blandas pues de los alumnos, de cosas para cambiarles el paradigma totalmente con esto de la conciliación. Ya el maestro David habló de esto. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que tenemos que enseñar el derecho desde la ley de 2012 y ahora la ley de 2019. Buscando el mejor método, pues para no confundir a los alumnos, ustedes que son maestros, no sé exactamente qué profesión tengan, pero me dicen que son contadores, que son abogados, el CUSEA se distingue por las cuestiones administrativas, ¿no? Y ustedes tienen un papelón, ¿eh? Porque ahora todo se va a centrar pues en la responsabilidad y en la parte que tiene que ver con la empresa respecto de cubrir sus obligaciones y de que hay mucha información que se va a empezar a cruzar. Entonces, a mí no me sorprende pues que ahora la parte laboral se haya pasado a los juzgados, porque piensan que con eso van a mitigar pues la cuestión o la cultura que teníamos pues de, ya ven, las demandas y las contestaciones de demandas, ¿no? Que pues cada quien dice su versión y ahora a mí me toca ver algo muy, que para mí es muy interesante, que tiene que ver con la transparencia y la protección de datos. Miren que la protección de datos ahorita es un tema muy incipiente porque solo contéstense ustedes si ustedes en sus empresas o a las que asesoran tienen un aviso de privacidad cuando recaban toda la información del empleado cuando entra. ¿Ya se contestaron? Bueno, pues así están muchas empresas y por eso les digo que CUSEA va a tomar un papel toral, porque pues, ustedes son los que habilitan a los próximos administradores, a los próximos jefes de recursos humanos, a los próximos jefes de departamento, ¿no? Y esa es la parte que ahorita están como las empresas apenas empezando como a investigar qué es. Y la transparencia sí, porque en materia laboral hay un organismo, las autoridades laborales están obligadas a transparentar ciertas cosas. Fíjense que ahorita decía el maestro David que ya empezaron, bueno, ya ven que el año que entra, más bien este año, empiezan como por etapas, ¿no? Ciertos estados. Ya están las convocatorias abiertas para contratar actuarios, oficiales, jueces, ¿no? Entonces, ya no hay para atrás, porque, bueno, de repente luego nos quedamos acostumbrados a que, sí, de aquí a que lo implementen. No, ya estamos, en la puerta. Y hay muchas cosas que me gustaría comentarles. Estoy viendo que son las 4:51, entonces voy a tratar de empezar a proyectarles algo en lo que me va a dar un poquito de tiempo, en lo que se unen las personas porque estaban citados a las 5, pero si tienen alguna duda, a mí me gustaría como pararme en ese momento porque si no se me olvida luego
qué tema, así es que maestro David, ahí te va a tocar. Pero miren, déjenme ver si les puedo poner la presentación ahora, un momentito. ¿Ya la empecé a compartir? No, ¿verdad? Permítanme un segundo. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ok. Miren, nosotros ahorita en este curso tenemos, a ver, déjame ver si lo pongo en pantalla completa para que se vea mejor. Ahí se ve mejor. Muy bien. Miren, este es su temario, ¿no? De su curso. Y hay algunas cosas que vamos a tocar y que no es que las dejemos sueltas. Lo que pasa es que hay otra persona que se encarga de revisar estos temas, ¿no? Ya vieron ahorita la parte de derecho internacional, derecho individual de trabajo, el maestro Gon acaba de ver conciliación laboral y a mí me toca el tema intermedio que luego lo van a ligar con otros temas, tiene una seriación. Bien, entonces nosotros estamos aquí ahora, los demás días van a ver lo que resta, entonces ahora esto es lo que vamos a ver el día de hoy, nuestra agenda, el tipo de información, las obligaciones que tienen el CFECOREL, que era el que hablaba el maestro Gon, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Las obligaciones que tienen los patrones, los intermediarios y los derechos de los trabajadores, hablando en el contexto de protección de datos. Miren, a mí me gusta mostrar siempre me divierte mucho, porque cuando yo quiero explicar algo de derecho, siempre les muestro este cubito y les digo, maestra, ¿usted qué piensa de esto? Y yo, pues, ¿de qué lado estás? ¿Eres asesor del patrón? ¿Eres asesor del trabajador? ¿Eres autoridad? ¿Eres juez? ¿De qué lado? ¿No? Entonces, yo me imagino que ustedes en sus clases, pues van a ver, pues desde el lado de los administradores tal vez, y poco del lado de los trabajadores, porque eso se ve luego en derecho laboral. Entonces, los derechos de los trabajadores en la parte de protección de datos. Entonces, mi tema tiene que ver con transparencia de las autoridades y protección de datos de las autoridades y de los empresarios, o sea, de los patrones. Muy bien, el 90% de empresas aquí en Jalisco son microempresas. Entonces ustedes tienen un campo enorme, porque ahí en el CUSEA pues salen todos estos asesores que van a ayudar a las empresas a sobrellevar estas nuevas obligaciones que se tienen. Y yo espero pues que les pueda servir de algo esta plática. Bien, entonces, nosotros vamos a empezar por algo muy sencillo que tiene que ver con el tipo de información. Miren, la información, toda la información es pública. Y no llamo pública con que la tengo en internet, no. Sino que la información es de dominio o más bien es propiedad de los ciudadanos. No es del gobierno. No es de las empresas. La información es de los ciudadanos. Toda la información que posee el gobierno es de los ciudadanos. Claro, hay sus excepciones, como en todo. Porque luego pensamos, ¿no? De que tal autoridad no nos quieren dar esto, porque dice que es de ellos. Espérame. La información es de los ciudadanos. Y en ese contexto es como la debe de rendir, ¿no? Esta información se divide más o menos así. Si los confundo un poquito, me paran y me regreso. Para mí es muy fácil porque yo estoy familiarizada pues con este tema, pero esto también les va a dar un panorama general de lo que tiene que ver la transparencia. Bueno, la información tiene que ver con la de libre acceso, con la que no necesitas pedir, que la puedes localizar en los portales de internet, ¿no? Y está también la otra que se tiene, pero que no se sube a internet, pero que también es de libre acceso. Es decir, si me la pides y la tengo, te la doy, ¿no? Ahí viene la división, está en fundamental, la de los portales, y la ordinaria, la que me pregunte si te la tengo. Muy bien, la parte protegida o la información protegida tiene que ver con aquella información que sí tengo, pero que no te puedo dar porque no es mía, yo la tengo a resguardo. O la información que sí tengo, pero que tampoco te puedo dar hasta en tanto no cause daño, ¿no? La confidencial tiene que ver con la parte de datos personales. Es decir, yo le recabé al trabajador su nombre, su domicilio, su teléfono. Pero, ¿quién es el titular de los datos? Pues el trabajador. Sí la tengo, pero no te la puedo dar porque es del trabajador,
¿sí? Entonces, esa definitivamente, hasta que no esté dentro de las partes de excepción de la ley, la voy a poder dar. Y en la reservada, ¿no? Tiene que ver con aquella información que no la puedo dar porque causaría un daño. Ejemplo, si ustedes le preguntan a la Secretaría de Trabajo Federal, oye, ¿cuántas inspecciones tienes? ¿No? Ah, pues si están abiertas, probablemente no puedan darte ningún tipo de información porque eso causaría daños a la estrategia judicial o la estrategia jurídica de su procedimiento, ¿no? Hasta en tanto la información no esté cerrada, les pueden dar acceso a esa información. Muy bien. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque el CEFECOREL va a tener este tipo de información, toda esta que ven ustedes, ¿no? Esta la vamos a abordar al final de esta lámina para que yo pueda como mostrarles qué tipo de información va a tener el CFECOREL que ustedes como empresarios puedan usar o que ustedes como asesores del patrón, ¿no? Puedan decir, ah, mira, esto no lo podemos dar. O si lo damos, tiene que ver con todas las protecciones que marca la ley. Muy bien, acuérdense del cubo de Rubik. No sé en qué parte están, ¿no? No sé si son autoridad, no sé si son trabajadores o patrones, ¿no? O son asesores, o a qué parte estén asesorando. Me estoy yendo muy rápido porque luego cuando me pongo nerviosa hablo muy rápido. Muy bien. Entonces, miren, el CFECOREL tiene básicamente dos cosas. Es un organismo descentralizado con autonomía operativa, presupuestal de gestión y cuenta con una junta de gobierno. Está sectorizado a la Secretaría de Trabajo. ¿Cuál es el órgano máximo de este CFECORE? Pues este es su órgano de gobierno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Yo ahí nada más le puse los apócopes, ¿eh? El Instituto de Estadística y Geografía, ¿no? La Secretaría de Hacienda y el INE. O sea, sé que todos estos organismos van a trabajar conforme con sus representantes de estos organismos. Pero, además de ser una instancia conciliatoria prejudicial, ¿no? Que tenga que ver con conflictos del fuero federal, también se encargará del registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo y la verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical. En todos los foros donde yo he acudido, todo el mundo dice, ¿acaso ya se dieron cuenta del monstruo que crearon? ¿No? Porque va a tener un completo control a nivel nacional de todo, ¿no? Bueno y malo, no sé, ¿no? Tal vez si soy un sindicato que estoy acostumbrado a no rendir cuentas y a no subir información, probablemente malo o bueno. Si soy un trabajador que no encuentro mi contrato colectivo y lo necesito, entonces sería bueno, ¿no? Y ese tipo de cosas es lo que va a centralizar y va a tener subdelegaciones o delegaciones en cada uno de los estados, de los 32 estados del país. Muy bien, entonces, quiere decir que ellos van a conciliar en materia federal y también van a tener que ver con los asuntos colectivos. Dos cosas. Fíjense que hablando el maestro Wong decía sobre la conciliación. Yo ahí les puse unas cuestiones de la ley que dice que nombre, CURP, identificación del solicitante cuando llegue a pedir su cita de la conciliatoria, su primera conciliación, porque se dijo despedido o se dijo o quiere rescindir, la razón que haya sido su primera etapa que tiene que agotar es la conciliación. A mí me parece que la conciliación va a cambiar totalmente el paradigma porque quieren capacitar a los conciliadores, quieren que tengan ciertas habilidades blandas, ¿no? No están siendo necesariamente abogados, también tienen que ver, abre como profesionistas, ustedes lo pueden checar en la ley, pero a mí lo que me compete es que les piden muchos datos como el nombre, la CURP, la identificación social. Imagínense que este organismo va a concentrar esta información para pedir la parte de la conciliación prejudicial. Agotando la etapa de la conciliación, ninguno de estos elementos, como ya dijo el maestro Wong, pueden ser aportados en juicio. Ninguno. Entonces, pues lo que digas en la conciliación, dentro de los principios que le basa, tiene que ver con la confidencialidad. Entonces, todo lo que se desahoga en ese procedimiento de conciliación no va a poder ser citado en juicio.
Y entonces no van a poder decir, ah, bueno, es que yo sí quería conciliar, pero el trabajador no. Y tanto es así que ustedes pueden pedir la constancia y verán que yo pidan todo lo que se actuó y verán que yo sí quería conciliar y el trabajador no. No, no se va a poder. Dice, los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio de ningún procedimiento administrativo judicial. Entonces, lo que concilies, ahí se cierra, ¿no? La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre. Ahí está la ley que te dice no vas a poder llamarlo a juicio con esas excepciones. Bien, cuando llegues a la parte de la conciliación a solicitar tu conciliación, te van a asignar un buzón electrónico. Entonces, supongo yo que si no lo tramita el trabajador o lo tramita el apoderado, le van a asignar ciertos datos personales para que quien accese pueda obtener información o pueda darse por notificado en este buzón electrónico. Dice en el inciso quinto, al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que el procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. Nosotros sabemos que la realidad, cuando es tramitada por un abogado o representante, ¿no? Pues en realidad no tiene ningún problema, pero se supone que están creando como la facilidad de que se acerque el trabajador, ¿no? Y que le puedan proporcionar todo esto. Si el trabajador tiene una mediana cultura no va a tener ningún problema, pero si no, aquí vamos a tener que batallar un poquito porque pues ustedes saben que con los recibos de nómina que tenían que abrir un correo y a veces no saben ni qué es un correo, ni saben cómo entrar y ya entraron y no se acuerdan de la contraseña. Bueno, pues esperemos que esto lo salvemos porque este buzón electrónico tiene que ser asignado así como lo marca la ley. Estoy viendo pura ley de 2019. Bien, y otra cosa, la famosa geolocalización. Es un término que me gusta mucho porque yo en realidad, ahorita pues cuando se quiere notificar a la parte, pues le dan algo del Google Maps, ¿no? Y así como para que ubícate, aquí está y no te pierdas y no digas que el domicilio no existe. Déjenme bajar esto tantito para arriba, ya me pasé. Déjenme ver en qué estaba haciendo. Aquí está. De la parte de la geolocalización, dice que si no llegan o no encuentran, ¿no? El centro de conciliación procederá a geolocalizar el domicilio. En la parte citada con el auxilio del solicitante. En caso de no poderlo geolocalizar, el centro de conciliación fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a la citación correspondiente. Aquí abajo les puse, dicho de forma simple, ¿no? La geolocalización es una tecnología que utiliza datos obtenidos de las computadoras o dispositivos móviles de un individuo para identificar o describir su ubicación física real. Yo me imagino que cuando son empresas, pues no hay ningún problema porque finalmente los van a localizar, creo yo, me pueden ustedes corregir, mediante sus módems, ¿no? Todos los que tengan internet van a poder ser geolocalizados. ¿Qué pasa con los patrones cuando son personas físicas? Esas se las dejo para el final, cerrarlas de esta sesión. Bien, entonces ya está dentro de la ley la geolocalización, ¿no? Quiere decir que van a valerse de todos los medios para que el patrón acuda. Y entonces, déjenme decirles, pues también tenemos una parte de protección de datos, tenemos las dos antítesis, ¿no? Tenemos la transparencia, ¿no? Y tenemos la protección de datos. Todas estas leyes nos regulan la ley de protección de datos. Voy a abordar protección de datos en un momentito más. Y aquí, nomás para que vean que sí hay un marco bastante extenso de lo que tiene la protección de datos. Sigo con el CFECORE. Dice, el papel en derecho colectivo del CFECORE. Los sindicatos deben de registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Deben de registrarse. ¿Y qué le tienen que dar? Ah, bueno, pues ustedes pueden consultar el 365 de la Ley Federal del Trabajo, pero en el artículo,
perdón, en el número romano 2 dice, una lista autorizada con el número de nombres, CURP y domicilio de sus miembros. Esto va a ser una cultura de que, bueno, yo voy a decirles cosas supuestas, ¿no? En otro mundo, en otro espacio, en otro tiempo, algunas personas dentro de los sindicatos, ¿no? De otro país que no es México, ¿no? Podían poner nombres y domicilios para constituir los sindicatos. Entonces, pues así, porque así decía la ley, ¿no? Aquí ya no se va a poder, porque si ustedes se fijan, pide CURP y domicilios. Y si nos vamos a la primera lámina, voy y regreso. Ya ustedes ven quién tiene el órgano de gobierno. O sea, sé que ustedes creen que no van a cruzar datos el INE, el INEGI, Hacienda. Esa es la parte más grave, porque en realidad a mí lo que se pase a los juzgados se me hace lo de menos. ¿Cómo van a cerrar el círculo? Eso es lo que se me hace más grave, porque no va a haber espacio donde en otro país, en otro tiempo, ¿no? Haya la cultura de que ponle cualquiera, ¿no? Regístralo con esto. Porque pues ahora, con esta junta de gobierno, pues ahora pueden cruzar mucha información para que el CFECOREL pueda hacer sus actividades, inclusive los jueces. Los jueces pueden llamar al IMSS o cualquiera de estas autoridades para cerciorarse de algo. Y el CFECOREL también puede. Bueno, entonces sigo acá. Ok. El CFECOREL, como les dije, aparte de ser el Centro Federal de Conciliación, porque ya lo dijo el maestro Wong, también va a haber centros estatales, ¿no? El CFECOREL, aparte de ser conciliador a nivel federal, me parece que su papel más importante es la parte colectiva. Y le dice, para que los sindicatos se registren aquí en el CFECOREL, necesitamos que den ciertas cosas, ¿no? Y dice, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública, esta es la parte de transparencia que les comento, para consulta de cualquier persona debidamente actualizada, la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se le soliciten en términos del artículo 8º constitucional y de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia. El texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto, las actas de asamblea y todos los documentos contenidos en el expediente del registro sindical deberán estar disponibles en los sitios de internet. Eso esperemos que pase, para que ustedes, si de repente están asesorando una empresa y no encuentran algo, pues con el sencillo 2 clics, ustedes puedan acceder a su contrato colectivo y a su reglamento interior. La verdad es que esta es una tarea que no creo que se pueda hacer en el primer año, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Porque en realidad subir todos estos documentos para que puedan ustedes revisarlos. Yo les voy a comentar algo. Si ustedes ahorita quieren revisar un contrato colectivo en la plataforma que tiene la Secretaría de Trabajo Federal, se van a encontrar que tiene un programa específico para que ustedes puedan ver el contrato. De aquí a que lo bajan, no es muy amigable, por cierto, en la Secretaría de Trabajo Federal, lo bajan, el programa, y luego el programa les consulta el contrato colectivo, y luego ya que tienen lo quieren imprimir y no pueden. Información que ustedes no pueden utilizar no sirve. Entonces, la Secretaría de Trabajo Federal prometió que iba a tener una plataforma más amigable para que todo esto estuviera en línea y que no tenga que mediar una solicitud de acceso a la información. Bueno, a nivel estatal es otra historia, porque a nivel estatal no se tienen los recursos que tiene la federación. Entonces, solo se tiene un listado. Si las personas quieren acceder a los registros sindicales, pues tienen que hacer una solicitud de información
porque no se tiene un repositorio donde quepa todo este mundo de datos, ¿no? Entonces, esto es bueno, por ejemplo, para los que asesoran empresas, porque si ustedes quieren consultar si el sindicato existe o no, porque en otro tiempo, en nuestro espacio, en otro país, luego hay sindicatos que se dedican a unas prácticas diferentes, llamémosle de esta manera, a veces no estaban ni siquiera vigentes. Entonces, si ustedes tienen algún problema sindical, pues primero sería preguntar si el sindicato existe y si está regularizado. Entonces, lo pueden pedir ahora y lo van a poder pedir en el CFECOREL, ¿no? Suponiendo que el CFECOREL tuviera todo esto en línea, pero yo creo que tal vez en un año no, pero sí lo tienen que hacer porque es una obligación de transparencia a lo que lo están condicionando como órgano de registro sindical. Maestra, Mande. doctora, perdón, en su proyección más positiva, ¿cuánto tiempo cree que le tome a la autoridad registral tener la totalidad de los sindicatos y la información dentro de su plataforma completa? ¿La autoridad federal? Sí. Esto es cuestión de voluntad política. Esta es cuestión de cuánto dinero le van a querer apostar. Miren, ustedes saben que hay muchos recursos que ha dado, digámosle, nuestro país vecino, ¿no? Que tiene que ver con esto. Ellos están accediendo o nos dejaron acceder a unos fondos para que la implementación de la reforma laboral fuera lo más suave posible. Yo me imagino que con los recursos suficientes para escanear absolutamente todo y tener todos estos documentos digitales, si los políticos y las autoridades quieren, esto pueden tenerlo a nivel país, así como en etapas como la misma reforma laboral. Primero unos estados, otros estados, irse con los estados que tienen un volumen más chico, ¿no? Porque, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo de Colima trabaja lo que una junta de aquí en Jalisco maneja, por ejemplo. Yo tal vez empezaría en el mismo, no voy a poder hacer discriminación de estados, me voy a ir con los mismos de la reforma laboral y entonces tendría que ser por etapas. Dinero si lo liberan, sí hay, pero yo creo que no podría ser menos de 3 años. Para todo lo que se va a manejar, ¿no? Ahí me invitarán una coca si lo hacen antes. ¿Sigo? Gracias, ¿eh? Sí, bueno, entonces, a ver, ¿hasta dónde voy? Ok, los expedientes sindicales es una herramienta que los empresarios pueden usar. Actualmente en la página de la Secretaría de Trabajo, hasta que los dejen de manejar, hasta que el CPECOREL entre en funciones completamente, en los portales de la Secretaría de Trabajo Federal y Estatal pueden encontrar por lo menos los registros de los expedientes sindicales de los sindicales que han actualizado su información, ¿no? Entonces, esto es importante porque si por ahí le llega algún sindicato en otro país, en otro tiempo X, ustedes pueden corroborar que en realidad esté, pues, como sus documentos se en regla. Por eso le digo que la transparencia, así como se tituló la conferencia, es importante porque es un mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder a la información y les sea útil. ¿Ustedes creen que no les va a ser útil que en su empresa, ustedes de repente, nos ha tocado, de repente, oye, ¿sabes qué? Es que tomé esta empresa, pero no saben dónde está el contrato colectivo, no saben si el sindicato existe? Bueno, pues hay que buscar en las páginas, ahí está, ¿no? Y si lo usas, pues qué bueno, porque se supone que la información se sube para que los ciudadanos la utilicen. Bueno, y eso me lleva a otra cosa. Dice, el registro de los sindicatos, federaciones, confederaciones, así como la actualización de las diversas directivas sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, respeto a la libertad sindical y sus garantías. Y aquí se oyen los violines, ¿no? O sea, suena hermoso. Dice, tratando de la actualización de la directiva sindical, la autoridad registral, estamos hablando del CFECOREL, debe expedirla dentro de los 10 días siguientes a que se realice la solicitud y se procederá de tal forma que no se deje al sindicato en un estado de indefensión. Ahorita vamos a agarrar a los sindicatos. Ahorita nada más estamos viendo las obligaciones de transparencia del CFECOREL. Déjenme, me sirvo tantita agua porque ya me quedé sin aliento. Bien, en la que sigue, que es de los contratos colectivos que yo les decía, en el 391 bis dice la autoridad registral.
el CFE-COREL estamos hablando, ¿no? Hará pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran depositados en la misma. Asimismo, deberá expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en el sitio de internet de la autoridad registral. Dice de preferencia. Por eso de ahí estamos agarrados a algunas autoridades, porque en realidad no tendríamos los recursos para esto. Pero sin embargo, si tú pides copias certificadas, copias simples a tu correo, como marca la ley de transparencia, pues en teoría se lo tendría que dar la Secretaría de Trabajo, la federal o la estatal. Hasta ahorita, porque una vez que entre el CFE-COREL, el CFE-COREL será encargado de hacer todo esto. Otro asunto con los reglamentos interiores de trabajo. Aquí las personas que se dediquen a asesorar patrones tienen que tener en cuenta que el reglamento que no se deposite no causa efectos a terceros. Entonces, porque de repente se sacan alguna acción disciplinaria o alguna otra, llamémosle idea, por no decir ocurrencia, dicen, a partir de hoy ya no se van a recibir tales cosas. Bueno, pues eso debe estar plasmado en un reglamento para que los trabajadores tengan la oportunidad de conocerlo y no cometer este tipo de cosas, ¿no? Los reglamentos que están de las empresas que los depositaron, ¿no? Dice, el Centro Federal de Conciliación y Registro hará pública para consulta de cualquier persona el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante la autoridad registral. En este caso va a ser el CFE-COREL. Asimismo, deberá expedir copias de dichos documentos en los términos de la ley general. Ya dijimos, copias simples, certificadas o vía electrónica. El texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de internet. Pues para que no los tengas que pedir, tú lo puedas bajar e imprimir. ¿Hasta aquí es claro? ¿Alguna duda por ahí? ¿No? Ok. Estamos, te interrumpo un poquito, Mera. Sí. Estoy poniendo las preguntas en el chat que me están llegando. Tú me dices es que no tengo abierto el chat. Sí, si me ayudas para darme un espacio y tomo. ¿Al final o de una vez empezamos a verlas? Sí, empieza a verlas para favor, para tomar un poco de agua. Ok, la primera es aquí el maestro Wong nos comenta cuántos sindicatos tiene registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Jalisco. El número ahorita no lo tengo determinado, pero son alrededor de 2,000. ¿De cuánto? Alrededor de 2,000. De 2,000, ok, perfecto. A nivel nacional mejor ni les cuento. Bueno, la segunda es, ¿puede obligarse un sindicato a rendir cuentas del manejo de sus cuotas sindicales por conducto de CFE-COREL? Sí, de hecho la ley marca específicamente a partir del 300 y cachito que tiene que rendir cuentas cada 3 meses. Y eso me lleva a otra cosa, porque finalmente cuando haga la firma de su contrato colectivo o la novación, pues ahora resulta ser que hay un protocolo. Ustedes ahorita lo iba a mencionar, pero si no igual se los comento. Hay un protocolo emitido el 31 de julio de 2019. Es un protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes. Es decir, para que te den la constancia representativa, eso lo van a ver en colectivo, como les mencioné al principio. Van a ver que tú hayas rendido las cuentas adecuadamente. Y eso lo van a tener que tener en cuenta los sindicatos, porque si no lo han rendido, va a ser una tal vez de las causales para que les frenen parte de darles los documentos que les toca. La Ley Federal de Trabajo, ahorita les digo exactamente en qué artículo, dice específicamente que deben de rendirse por los principios de transparencia, ¿no? Para la rendición de sus cuentas. Entonces, no se los tienen que rendir a la autoridad, se los tienen que rendir a sus agremiados. Lo único que van a tener que hacer los sindicatos es demostrar que ya hicieron la rendición de cuentas ante sus agremiados, porque están obligados dentro de la misma ley. Perfecto, muy interesante. La que sigue es, ¿el buzón electrónico servirá para hacer notificaciones en juicio? Mira, me parece que sí. Porque, y ustedes están viendo que con esta pandemia, pues por eso tenemos estos métodos, ¿verdad? Él dicen que para contactar al trabajador, yo creo que definitivamente tendría que ser lo más adecuado. Hay unas cosas que salvar, porque le van a asignar un buzón electrónico al actor, al promovente, y le van a asignar un buzón electrónico también al demandado.
Entonces, a mí la única cosa que me queda aquí como académica es que de repente si yo estoy actuando por medio de representante, llamémosle abogado, administrador, lo que sea, y rompo relaciones con él, ¿no? ¿Cómo le va a hacer el centro para debe tener un mecanismo para recuperar los datos y dárselos directamente al interesado? Y entonces aquí va una recomendación para los maestros de CUSEA. Ustedes con este tipo de, el procedimiento nuevo que va a haber, cuando acudan, pues van a tener que estar trabajando junto con el abogado, porque si no, ustedes le dejan el asunto al abogado laboralista y si por alguna otra razón las cosas no se desarrollan, ustedes deben tener siempre como representante del demandado, ¿no? Pues acceso a este buzón electrónico que les van a asignar. Entonces, yo creo, según como mi interpretación que dice la ley, yo creo que las notificaciones van a ser por ahí solamente para el CFE Corel, no tienen los mismos efectos para la instancia judicial. ¿Otra cosa? Perfecto. Sí, es que hay otro para aquí. ¿Se pueden solicitar datos personales de los miembros de los sindicatos por conducto de SFCorel? Miren, fíjense que el CFE Corel, me parece que aquí tengo todos los lineamientos que tiene que ver con los sujetos obligados. El CFE Corel tiene que subir la información, a ver si está aquí, creo que sí la puse, a ver, permítame tantito. Aquí está. En los expedientes sindicales, aquí dice que deben de tener esto, ¿no? Número de socios, padrón de socios. El padrón de socios lo puede proporcionar, pero tendrá que proteger la CURP y el domicilio del trabajador. Pero de que las tiene que dar, las tiene que dar, ¿no? Porque es una información que está bajo su resguardo, pero no es de ella. Lo único que no va a poder darles a las personas que soliciten, o sea, les va a poder la información, pero en versión pública. Eso quiere decir que les va a dar el listado con los nombres, sin domicilios y sin CURP, porque esos requisitos serán para el sindicato, ¿no? Entonces no puede, si ustedes le preguntan al CFECOREL, oye, yo quiero saber el domicilio de que señaló el trabajador, no, eso no les van a poder dar, porque entonces entra la ley de protección de datos en poder de sujetos obligados, ¿no? ¿Otra cosa? Perfecto. Hay una, bueno, hasta ahorita hay otra más. Dicen, ¿es válido un reglamento no depositado ante la autoridad, pero que sí fue aceptado por la comisión mixta? No, la ley marca ahí que el reglamento es válido hasta que sea depositado para que cause efectos a terceros. Si ustedes ya lo tienen firmado, pues rapidísimo vienen y lo depositan o se lo dan al CFECOREL para que rinda todos los efectos, ¿no? O surta todos Perfecto. los efectos. Perfecto. Estamos a mano hasta ahorita. Sí, muy bien, gracias. Bueno, entonces, sigo con la parte de la protección de datos. Miren, y entonces acá viene otro universo muy bonito. A mí me gusta esta materia, por eso yo la veo muy bonita. Espero no enredarlos. Miren, la parte de los patrones, los sindicatos, nuestros intermediarios, llámese outsourcing, pagadoras, inventoras y todo lo que termine en hora, ¿no? Es que tienen que tener avisos de privacidad. Tienen que garantizar los derechos ARCO. Ahorita les voy a explicar qué son los derechos ARCO. Tienen que vigilar que los terceros tengan las medidas de seguridad. Es decir, si yo soy la empresa que se dedica a hacer las headhunters o los cazatalentos que le llaman, o sí, ¿no? Headhunters es como se conoce. Ah, bueno, pues resulta ser que yo le doy toda mi información a él me la pasa en contacto a los interesados, a los que cubran el perfil y se los hace llegar a la empresa, ¿no? Se supone que estas tipo de empresas tienen que hacer firmar los avisos de protección. Y si yo obtengo mi personal por medio de una outsourcing, por ejemplo, pues también yo tengo la responsabilidad de cuidar todos los datos que me son transferidos. Era con la pregunta que yo iniciaba al principio, ¿cuántos de ustedes y sus empresas tienen protegidos estos datos? ¿Tienen los avisos de privacidad? ¿Tienen el proceso que deben de hacer? Porque los datos de trabajadores son como los datos de cualquier otra persona, deben de protegerlos y cuidarlos. No los deben de transferir a ninguna persona que no esté autorizada, ¿no? Todas las leyes que les aplican, pues ahí están, ¿no? Por ejemplo, para las empresas les aplica la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, ¿no?
Si yo soy, por ejemplo, al CFECOREL, le aplica la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Si yo soy un sindicato, me aplica la Ley General, la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Pero si recibo recursos públicos, entonces me aplica la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Esto se volvió una especialidad porque la verdad es que es una materia incipiente, pero, y aparte, pues nosotros, las autoridades estatales o las autoridades estatales tienen una ley estatal de protección de datos en posesión de sujetos obligados, en este caso del estado de Jalisco y sus municipios. Miren, les voy a dar los significados de la apócope. ¿Qué quiere decir derechos arco? Acceder, rectificar, cancelar y oponer. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de información personal, ¿no? Y que quien está queriendo acceder a esta información es el titular de la información. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo fuera del contexto laboral. Oye, o bueno, no, sí, fuera del contexto laboral. Oye, yo quiero tener acceso a mi expediente médico, ¿no? Ah, no te lo puedo dar porque forma parte del IMSS. ¿Quién es el dueño de la información? Yo. Entonces tienes que darme acceso a mi información, ¿sí? Y en el caso laboral, bueno, oye, empresario, fíjate que quiero copia de todo lo que te di en mi expediente laboral. ¿Puede? Sí, sí puede. Oye, pero yo te los di para contratarte, pero es mi información. Entonces yo quiero copia de lo que te di porque ya no me acuerdo. Les voy a platicar un caso que me tocó escuchar y no quiero hablar mal de nadie. Me tocó escuchar con una persona que me decía, oiga, yo quiero obligar en una empresa de seguridad privada. Fíjense que yo le di mi carta militar, mi cartilla militar, porque el reglamento no sé qué, no sé qué, y es hora de que no me la regresa. Le dejó la cartilla original. Y parte de sus acciones era que le regresara la cartilla, ¿no? Yo le decía, esto está tan fácil como decirle a la empresa, oye, empresa, pues regrésale su cartilla, haces todo lo que te está peleando. Ejemplo, porque no existen estas leyes, ¿no? Pero si no, ahorita tendría un problema muy serio. Entonces, pues si tienen esa costumbre, pues no deberían de tenerla, ¿no? O suponer con las que trabajan en outsourcing, ¿no? Que tienen una información equívoca del trabajador, pues también tiene derecho a rectificar sus datos. Por ejemplo, que trabajó en una empresa o no porque tiene homonimia, no sé, o de que ese outsourcing ya no tenga los datos del trabajador o del solicitante. ¿Sabes que sí? Yo vine a esta outsourcing llamada Patito S.A., pero me siguen llamando a las empresas y yo ya no quiero, entonces necesito que cancelen mis datos porque es mi información personal. O, por ejemplo, me quiero poner a que la información siga circulando. La tienes, por cuestiones legales no la puedes eliminar. Bueno, pues me pongo que la siga circulando. Son cosas que los trabajadores pueden pedir o las personas que accedan a los datos personales. Las empresas deben de decirles a través del aviso de privacidad que, fíjense, voy a englobar estos principios. Tu información la necesito para algo en especial. Solo voy a pedirte la información que voy a utilizar. La voy a proteger. Voy a tener los mecanismos para cuidar los datos de la persona, del trabajador en este caso, ¿no? Y cuando quieras, vas a poder contactarme para eliminar, para cancelar o para poner tus datos, ¿no? La publicación de tus datos. Esto es muy importante porque esta es parte de lo que todos debemos de tener. Entonces ustedes dicen, vamos a suponer que haya una denuncia de un trabajador que dice que la empresa filtró sus datos, su IFE o lo que haya sido, ¿no? El camino sería, a ver, tenemos la denuncia de que hubo de que la empresa fulana de tal filtró los datos de este trabajador. Y luego la empresa fulana de tal dice, no, yo no fui, pues yo tengo estas outsourcing, ¿no? Pues déjenme decirles que tienen responsabilidad tanto el outsourcing como la empresa. Porque donde le prospere la denuncia al trabajador, olvídense. Les ponen una multa y ¿quién se las pone? Pues el INAI, porque ustedes no cumplieron con estos principios que estoy poniendo en pantalla. Muy bien. Bueno, pues como les decía al principio, ¿no? La Secretaría de Trabajo, el INAI, el INEGI, el INE y la Secretaría de Hacienda forman parte del órgano de gobierno. Entonces, si uno necesita información del otro, pues la va a poder obtener.
porque ahí está dentro de su órgano de gobierno. Entonces, estoy cerrando, pero ni tanto, porque hay unas cositas que les quiero todavía abordar, ¿no? Antes de que se me olvide, maestro Wong, usted decía sobre la conciliación y las audiencias en principio son públicas, por una parte que tiene que ver con la transparencia para que las decisiones no se tomen en lo oscurito, para que la gente pueda ver lo que se está llevando a cabo, siempre y cuando no haya materia de acoso o discriminación. Entonces las audiencias, para no revictimizar, ¿no?, van a ser cerradas, pero todas las audiencias en materia de conciliación van a ser públicas con esas excepciones. Esto se me olvidó tocarlo en el tema de conciliación. Aquí me parece que va a caer una tormenta cerca de mi oficina, entonces probablemente si se me corta ya saben por qué es, y a ver si se escucha. Y muy bien, entonces, aquí hay una parte, un órgano que no está considerado, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo, a reserva de lo que ustedes opinen, pero en otro país, en otro tiempo, en otro espacio, hay empresas que tienen con otra información al trabajador en el IMSS y lo que le pagan. En otro tiempo, pues. Entonces, el IMSS también puede ser llamado como autoridad porque es una de las facultades que va a tener el CFECOREL, ¿no?, como autoridad, y también lo va a tener el juez. Entonces, si ustedes no vigilan el cruce de información o la información que tienen reflejada en cada una de estas cosas, bueno, pues entonces, como van a confrontar la documentación, pues probablemente se vaya a tener un problema. Bueno, ustedes, al principio de la plática comencé que las auditorías laborales, que son parte de su quehacer, ¿no?, como autoridades administrativas, pues estos tienen un gran campo, porque apenas muchas empresas, decía el maestro Wong, pues es que la mayoría son micros. Pues sí, tenemos un 80% de micros, ustedes tendrán unas mejores estadísticas, o sea, nuestra mayoría son micro y pequeñas empresas, ¿no?, que ahorita son las más pegadas con la pandemia y todavía van a tener que tener este tipo de información ordenada. Entonces, pues, el papel de los docentes del CUSEA y las habilidades blandas que ustedes van a tener que desarrollar en los alumnos, pues son cruciales, porque en realidad ahorita todos deben de tener un buen comportamiento ético. ¿Gana esto? Lo tengo registrado con esto. Tengo adecuadamente cuidado su expediente, no voy a filtrar su información porque yo me comprometí a protegerla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que ahora se van a ver como el nuevo paradigma para resolver, que ustedes van a tener que vigilar que los alumnos tengan eso. Y a mí me llamó, si me dejan platicarles una experiencia que tuve en una universidad de Estados Unidos, con la barra de abogados de allá. Y les decía yo, oye, ¿y qué pasa si tu contraparte no quiere venir a conciliar? ¿No? Y luego se me queda viendo así muy sorprendido y me dice, ¿y por qué no? Le dije, es que si yo te contara, pero nada más se me quedó aquí la idea. Y lo que pasa es que me dice, es una obligación de mi contraparte venir, y si no, le digo al juez. Pero eso en realidad no es que lo marquen las leyes, sino es un tipo de cultura, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos que decirles a nuestros alumnos, tenemos que comportarnos adecuadamente y registrar lo que debemos de ser adecuadamente, y tenemos que, si sabemos que el trabajador no resultó, pues encontrar la manera para conciliarlo y que esto ya no trascienda más, ¿no? Eso, el Poder Judicial ha estado haciendo mucho trabajo para que esto pase en su instancia. Es decir, se va a poder conciliar igual en cualquier etapa del juicio, y ahora le va a tocar al CFECOREL y a los estados, pues tener las habilidades para que esto pase, porque en realidad son cuestiones económicas. Entre menos se tarde un asunto, más barato le va a salir a todos. Y bueno, esa es la parte. No sé si tengan alguna otra pregunta. Y no sé si se escuche la lluvia, porque aquí ya es un tormentón. No se escucha la lluvia, no te preocupes por eso. Y hay Sí. una pregunta nada más que nos llegó, déjame ver. Yo quisiera hacer un comentario, Tocayo. Para... Mayra, la verdad es que coincido con usted en el tema de la importancia de culturizar estas situaciones. Sabemos que, por ejemplo, en países de primer mundo, o que en los que su sistema judicial es más eficiente, pues que el 85% de sus asuntos judiciales se resuelven
vía hearings, vía audiencias. No se resuelven a través de juicios. Realmente los asuntos que llegan a juicio tienden a ser muy poco, pero el problema es que debemos de trabajar en esta culturización. Los mexicanos aún creemos que la justicia tiene que impartirla a un juez y queremos sangre y queremos venganza y queremos que nos paguen hasta los intereses, ¿no? Los daños morales y los daños que pude haber tenido, ¿no? Cuando en ese tipo de culturas la reparación del daño tiende a ser el principal objetivo de resolver un asunto, ¿no? La verdad es que es muy interesante, maestra Mayra. Yo la reconozco como parte del tema de transparencia. Para mí es usted un referente y la verdad es que ya nada más me gustaría que quedara un poquito más claro. ¿Qué pasa cuando un sindicato lleva, el sindicato, para empezar, es un sujeto obligado o la información que va a tener el órgano registral, ese va a ser el sujeto obligado? ¿Y qué pasa entonces con la información que tiene el sindicato de sus agremiados con los datos sensibles como la CURP y los domicilios de ellos, ¿no? Híjole, sí, que bueno, perdón, fíjense que esa parte creo que sí la pasé muy rápido, pero sí, estoy de acuerdo con usted, maestro. Fíjense que el sindicato tiene, bueno, en otro tiempo, en otro espacio, en otro país. Es que luego no se me vayan a sentir, ¿no? Los sindicatos yo creo que no tienen esta parte muy contemplada porque ellos son sujetos obligados en términos de la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares. Es decir, si ahorita te estoy agremiando al sindicato de engrapadores del Estado, no sé, bueno, pues aquí mismo te pido tu domicilio, tu CURP, necesito copia de tu INE y aquí mismo te estoy haciendo firmar tu aviso de protección de datos. Y esto, ¿saben qué? Esto es tan importante porque cuando necesiten las constancias de representatividad, ¿no? Van a empezar a... Bueno, las constancias de representatividad solo es un adelanto muy pequeño porque tienen que verlo en colectivo. Tiene que ver con la representación del 30% de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo, sindicato, voy a presentar mi listado de 30% del número que me toque de trabajadores que represente el 30% de la plantilla laboral. Entonces, ¿a quién le voy a dar esos datos? Pues la ley me marca que le tengo que dar copia del INE, número de INE, número de CURP y domicilio. Pues se lo voy a dar a la autoridad, ¿no? Pero no puedo darle a otro sindicato, a menos que se haya firmado el aviso de privacidad en esos términos. Entonces, como no se firmó en esos términos, porque obviamente no le quiero engrosar el caldo a mi contraria, ¿no? Entonces voy a mantener sus datos cuidados. En este país imaginario puede haber inclusive tráfico de datos, de que, mira, te hacen falta, aquí te van estos tales trabajadores para que aquí tengo sus datos y de una vez. Entonces, esperemos que no se dé, pero los sindicatos tienen todas las obligaciones señaladas en la Ley Federal de Protección de Datos y tiene que ver con cuantiosas multas en caso de que se demuestre que ellos filtraron la información o le dieron un tratamiento inadecuado a la información que les fue proveída. Es decir, en estos términos, ¿están viendo la presentación? ¿Sí? Bueno. Si yo incumplí como sindicato, suponiendo que soy el sindicato ficticio número 50, ¿no? Este sindicato incumplió con una parte de la lealtad y la responsabilidad porque le filtró los datos a otro sindicato para que pudiera hacer lo que tendría que hacer y me lo demuestran, porque ya saben que aquí todo es demostrable. Este procedimiento se lleva ante el INAI, ¿no? Y les causaría las multas que le debe de causar a cualquier otro particular. ¿Por qué me refiero con el sindicato que a veces le lleva la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares o de sujetos obligados? Pues porque las responsabilidades aumentan cuando recibe recurso público. Tiene que transparentar otras cosas, está obligado, pero también está obligado a protegerlas. En mi mediano juicio, pues yo con algunas pláticas que he tenido, la verdad es que yo no he visto, están preocupados ahorita por regular sus estatutos, como dice la nueva ley, ¿no? Pero esta parte de protección de datos, no, la gente no está como tan consciente. Inclusive los trabajadores, ¿no? Porque luego de repente empiezan a dar información, ¿no? Ustedes saben, bueno, quiero tocarles un tema y no.
con toda la parte académica y objetiva que pueda hacerlo, se los voy a comentar. Está prohibido por la Ley Federal del Trabajo que pidan pruebas de embarazo a las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero si les hacen exámenes médicos para el ingreso, ¿ustedes creen que estén recabando datos personales del posible trabajador? Sí, claro. ¿Ustedes conocen alguna empresa que dentro de los exámenes que les mandaron a hacer a las trabajadoras, hablemos de ella porque son las que se pueden embarazar, ¿no? No esté con el laboratorio que también, aparte de decirles que no tienen ninguna enfermedad contagiosa, les digan si está embarazado o no? Ese es parte de uno de los principios que se perdería en el de lealtad, porque yo te voy a recabar los datos médicos únicamente para saber que no tengas una enfermedad contagiosa y no me contagies a todos los de las demás de la empresa, ¿no? Pero no para invadir tu esfera íntima. Y además porque está prohibido por la ley. Entonces, este tipo de cosas son los que vamos a tener con las que vamos a batallar en un tiempo, porque a lo mejor no está como tan consciente el trabajador de toda la información que está soltando. Y, por ejemplo, solo es un ejemplo. Pues yo necesito saber el domicilio del trabajador. Necesito saber, pues, su IMSS, su CURP, ¿no? Su grado académico, pero no necesito saber, bueno, necesito saber cuántos hijos tiene, ¿sí? ¿Necesitaría saber sus nombres? ¿Necesitaría saber a qué escuela van? Pues no, porque eso no tiene que ver con la parte laboral, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la proporcionalidad. Yo solo le puedo pedir al trabajador las cosas que vaya a utilizar y que sean necesarias. Entonces, te pido el correo porque necesito mandarte tu recibo de nómina timbrado. Necesito tu domicilio en caso de que te tenga que notificar algún procedimiento y no vengas. Necesito tu CUR porque me lo pide el IMSS. Necesito X, ¿no? Porque lo necesites para un trámite, pero datos que no debes de estarle preguntando no deben de estar dentro de las solicitudes de empleo. Y también necesito hacerles firmar un aviso para que yo les pueda realizar los exámenes médicos, porque es información sensible la que sueltan. Entonces, si el trabajador está un poco más consciente, yo he encontrado un sinfín de lugares donde le digo, oye, ¿dónde está tu aviso de privacidad? Pues déjenme decirles que esa es una de las razones por la que mi foto no figura en el cartel, porque ya estoy tan paranoica, ¿no? Con este tema, que no hay ninguna imagen de mi persona pululando en la red. Entonces, por eso no puse foto, no crean que porque me veo más bonita de blanco con azul. Entonces, esa es la parte, pues como manejo esta materia, pues ya de repente uno empieza con ese cassette todo el día y no lo deja uno ni dormir. Muy bien, ¿aclarada su duda, maestro? Totalmente, doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosita? Hay un par de preguntas, si gustan las dejamos ya al final ya para cerrar, ¿cómo ves? Pues yo ya terminé, hice mi colofón, ya ahorita ya, ¿saben qué? Acuérdense que empecé antes y yo tenía, aquí tengo mi reloj y están los 50 minutos agotados, pero yo ahorita con muchísimo gusto les respondo lo que ustedes quieran. Imagínense, me están escuchando, macho, estoy contentísima de poderles colaborar en algo, una pequeñita parte. Ahí te va, entonces hay dos preguntas, dicen, ¿cuáles son las sanciones a las empresas que retienen documentos de sus trabajadores o que filtran datos personales? Fíjense, si me dejan, déjenme abrir, ya que están tan interesados en las multas y a mí que me encanta decirles las multas. No lo hago nunca porque luego se me espantan. Pero déjenme tantito. Miren, para que vean, hay un tabulador que marcan las dos leyes, ¿no? Déjenme ver si lo tengo aquí. ¿Alcanzan a ver lo que estoy viendo? Alcanzamos a ver la presentación. Ok, déjenme quitar otra para poner esta. Denme un minutito. En esta ya terminé, me parece. Y voy a poner otra. Esta otra. Ok. Miren, aquí está la ley federal. La verdad es que esto es como para un rato, ¿no? Entonces nada más lo tomé aquí sui generis, ¿no? Pero les voy a poner unos ejemplos para que sepan. Por ejemplo, aquí con nombres y apellidos porque es de dominio público, es decir, está en la base de datos del INAI. La multaron con 2,181,000 pesos por recabar datos de carácter financiero y patrimonial sin contar con el consentimiento del titular. ¿Cómo se demuestra el consentimiento? Con la firma. Entonces le pedían llenar, sí, llena esta solicitud, bla, 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 ¿no? Entonces,
Oye, pero no le pedían firma de consentimiento, no había aviso de protección. Hubo alguien que se quejó, dijo, mira, la Caja Popular yo fui a la única persona a la que le di los datos y resultaron en otro lado, ¿no? Y no tenían mi consentimiento para transferirlo y esas son las multas. ¿Se le Entonces, indemnizó al quejoso o solamente fue para el erario público la multa? fíjate que la reparación del daño tiene que ser por cuerda separada y hasta donde yo sepa, no, no lo accionó. El titular de los datos quería que se castigara este comportamiento. No se animó a pedir la reparación del daño hasta donde yo sé, pero pues sería cuestión de intentarle, ¿no? Porque finalmente también es una vía. Bueno, y luego, ejemplo, ¿no? Esto mismo pasaría con los sindicatos porque sería de los particulares. Dice, con una sanción de 41,874 pesos a un médico particular por haber transferido datos personales sensibles sin contar con el consentimiento de titular y por omitir las opciones para limitar sus datos en su aviso de privacidad, lo que yo les comentaba de los derechos ARCO. Entonces, pues ahí no los tenía avisados. Y por negar la tramitación, el Banco de México, esa es muy buena. 5 multas por 16 millones por negar la tramitación y respuesta de una solicitud de cancelación y oposición de datos personal fundada. Ahorita los bancos ya ni siquiera les tiembla la mano para recibirte una solicitud de derechos ARCO, porque pues muchas de sus sucursales pues no tienen la capacitación para esto, ¿no? Entonces les llegas con una solicitud de derecho ARCO y váyase a la página. Ahí en la página lo tiene. Pues claro, porque la página no genera un acuse y en la sucursal, que también estarían obligados a recibirlos, pues tendría un acuse que pudiera tener un sello el solicitante, ¿no? Bueno, pues Banco Nacional de México se caracterizó, creo que ya no existe ahora, ya se llama de otra manera, pues tenía solicitud de que, oye, cancélame los datos, ya no quiero que me llames, yo te di mis datos, pero ya no quiero que los tengas y me molestan mucho con las llamadas y por favor ya, ¿no? Y agarró y los puso en el cajón, ¿no? Entonces, pues lo único que necesitó el titular es que se lo recibieron, no se lo contestaron, y le dice, mi queridísimo Banco de México, por no haber dado un trámite de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, ahí te va tu multa, agotado el procedimiento, ¿no? Entonces, sí hay multas severas, hay que tasarlas, como en todo, pero déjenme ver si las tengo por aquí tasadas. Y me parece que no. Miren, en realidad es como para ver toda la ley, pero básicamente son las mismas multas a las que estarían enfrentados los sindicatos o las empresas en caso de que filtren información de los trabajadores que no tengan su consentimiento. Ah, oye, es que yo tengo el aviso de protección de datos firmado. Ah, muy bien. ¿Y por qué la transferiste? ¿Tienes autorizada la transferencia? No. Entonces te pueden multar. La transferencia tiene sus excepciones. Y, ejemplo, la pueden transferir en caso de que sea otra autoridad que lo pida. Por ejemplo, como las pensiones alimenticias, ¿no? Que llega el juez y te dice en la hora, oye, necesito saber si este trabajador está contigo o que te limites a descontarle tanto tiempo. Y entonces uno le contesta, ¿no? Bueno, ¿sabes qué, juez? Pues ya no alcancé porque se fue y el último domicilio registrado, fíjense, el último domicilio registrado estuvo en Taladro. Oye, pero es un dato personal. Sí, pero es una autoridad. Esa es una excepción, ¿no? Pero si alguien más me llega a preguntar por el domicilio del trabajador, la novia o la otra novia, pues a esa no se la puedo dar porque esa no es una autoridad y porque yo no tengo facultad para transmitirla. Ahí viene lo de las sanciones, pero es básicamente los sindicatos, los particulares o cualquier otra persona que en su posesión tenga datos personales, si actúa con negligencia, dolo o mala fe, lo sancionan. Si incumple con los plazos y no atiende las solicitudes, lo sancionan. Ampliar el plazo con dolo de los previstos en la ley, lo sancionan. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir y todo lo que está ahí, lo sancionan. ¿Por qué? Porque los datos personales deben de ser cuidados. Dar tratamiento de manera intencional a los datos personales en contravención a los principios y deberes que ya vimos establecidos en la presente ley. Entonces, tienen que tener un documento de seguridad, tienen que tener un aviso de privacidad, que ya se los mostré, ¿no? Tienen que tener bitácoras de uso. Ay, es otra cosa. El aviso de privacidad es muy importante cuando se esté videograbando. A ver si aquí tengo la parte de los datos personales en específico. Esto no estaba preparado para esta plática, ¿eh? Nada más que la tengo aquí por si me preguntaban ahí alguna cosa.
Los datos personales, aquí están, denme un minuto. ¿Quién es el dueño de los datos personales? Bueno, pues la persona, ¿no? Toda aquella información que te haga identificable. Entonces, tu voz, tu imagen, en algunos casos extremos como en España, hasta tu silueta, ¿no? Es parte de tu información personal. Entonces, si las empresas o los sindicatos o quien sea recaba huellas, videograbación, ¿no? O graba la voz de los trabajadores para que chequen por voz o por iris, todo eso son datos personales, ¿no? Los sensibles, fíjense, son aquellos que refieran a la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve riesgo grave para este. Entonces, suponiendo, ese es un suponer, que resulta ser que yo estoy queriendo, encontró en un headhunter mi magnífico candidato y le manda a hacer exámenes médicos y descubro que tiene SIDA, ¿no? Y le llamo a otra empresa y le digo, oye, ¿qué crees? Pues a una de las del rubro, ¿no? O las del gremio. Oye, pues no lo contrates, porque ¿qué crees? En el examen salió que tenía SIDA. Imagínense nada más. Entonces, estos son los datos sensibles, los que puedan ocasionar discriminación. La ley no habla de que el dato personal o los datos personales son solamente domicilio o solamente nombre, no. Habla de los datos que puedan hacer identificable a una persona. Fíjense, solo por dar esta parte sin que se me quede, el nombre puede ser público y puede ser confidencial. No es que no me decida, lo que pasa es que depende del contexto. Miren, si el nombre del trabajador está como que recibió un apoyo, o el nombre de la persona está como que recibió un apoyo de un programa social, su nombre es público, ¿sí? Lo puedo dar a cualquier persona porque recibió dinero del Estado, recibió dinero de todos nosotros. Entonces, pues su nombre tiene que ser transparentado como tal. Si yo, como empresa, me piden que les dé el nombre de mi trabajador más malo que haya tenido en el último año, ¿ustedes creen que tendría efectos discriminatorios si yo pudiera el nombre? Claro. Entonces no debe de ser y debe de ser declarado confidencial. Entonces, si le causa un efecto discriminatorio al trabajador, no se puede andar permeando el nombre así a diestra y siniestra porque le limitamos su derecho al trabajo. Bueno, entonces, eso tienen que tenerlo porque esto es materia de otra cosa, pero, o sea, de otra plática, pero tiene que ver con evitar de poner el índice a los trabajadores. Porque, es que te voy a reportar. Eso es como la causal, bueno, lo más recurrente que luego tenían las empresas. Es que si no me firman la renuncia, te voy a poner en una lista negra, ¿no? Y la secretaría es la que tiene la lista negra y esa es la que no te va a dar trabajo. Pues no, nosotros no tenemos eso. Sí hay empresas que de repente pueden agredir estos derechos y también están denunciadas. Entonces, ténganlo en cuenta que si ustedes están de la parte de los empresarios, pues este tipo de filtración de información no puede ser. También el nombre es confidencial, por ejemplo, cuando esté en poder del gobierno, en caso de que la persona haya sido, imagínense, ¿no? Que esté dentro de las personas como víctimas de acoso sexual. Oye, ¿lo tiene una autoridad? Sí. ¿Tiene la obligación de contestarlo? Sí, pero no te va a poder dar el nombre, porque como le causa efectos discriminatorios a la persona, pues te va a poder dar un número, pero no te va a poder dar un nombre. Entonces el nombre tiene estas dos características, puede ser público o puede ser confidencial. Creo que me pasé. Una última pregunta, ya estamos sobre el tiempo, así para Ajá. que nos respondas en un minutito. Dice, interesante conferencia, gracias doctora. ¿Considera que el marco jurídico actual de posesión de datos personales es suficiente para proteger los datos personales de los trabajadores en las relaciones laborales o es necesario armonizarlo con la Ley Federal del Trabajo? Voy a tomar más agua, no es cierto. No, muy buena pregunta. Fíjense que yo creo que estamos sobreregulados. O sea, ya les puse todas las leyes, las que obedecemos, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente sí tenemos el marco. A mí me parece que debería estar un poquito más ordenado. Bueno, esa es mi opinión académica.
Lo que yo creo que no le alcanza, por ejemplo, es que el INAI tendría que ser una superautoridad que pudiera meterse en todos los estados. Y, por ejemplo, esa autoridad debería ser, bueno, más bien esa facultad debería ser delegada al ITEI. Y el ITEI solamente puede revisar protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ¿no? O de aquellos que reciban recurso público, como las asociaciones o sin fines de lucro a las que les den donativos, ¿no? Pero es improbable que llegue una que te revise el INAI. Más bien, ese sería el problema, porque el INAI no creo que tenga el personal suficiente para hacer revisiones periódicas en todos los estados. Entonces, si esa facultad no la tiene el ITEI y solo el INAI, ahí es donde yo veo el hueco. Pero si te llegan a denunciar, el INAI tiene facultades para atraer el asunto y para requerirte, y tan facultades como para multarte. Entonces, el problema no son las leyes, tenemos demasiadas. El problema es que las autoridades no creo que se den abasto en lo que se refiere a protección de datos personales. Pero el CEFECOREL también, por ejemplo, sería un ente al que pudiera denunciarse, ¿no? Oye, porque si yo le di al CEFECOREL cierta información y él está obligado a protegerla y se filtró, bueno, pues nos vamos contra él como sujeto obligado, ¿no? Si yo soy sindicato y yo al sindicato le di esta información y apareció en un portal y haciendo no sé qué, pues entonces nos vamos contra él conforme a la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. O sea, leyes sí hay. El problema es que a la autoridad le alcancen los recursos, ¿no? Para poder vigilar todo. No creo que pueda, pero sí lo puede hacer a través de las denuncias nada más. Es decir, aquellos que les causan un agravio personal directo sobre de ellos. De ahí en fuera no creo que llegue a revisar a todos, pero es una posibilidad, ¿no? Perfectísimo. Pues creo que ya con eso quedan todas las preguntas contestadas. Muy bien. Entonces, vamos cerrando, que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, no me queda más que agradecerles. Tocayo, maestro David Wong, muchísimas gracias por la compañía, por la plática que nos diste. Igual, doctora Mayra Mora, y muchísimas gracias también por el apoyo, por esta conferencia que nos acaba de dar. Gracias. De nada. Y pues, agradecer a todos, a ustedes como ponentes, a todos los que nos estuvieron viendo aquí por la conferencia, al personal de CUSE que nos estuvo apoyando, a título personal y también a nombre de la Academia de Derecho Social y Ambiental, así como en específico por parte del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA. Maestros, los que están viendo ahí del departamento, muchas gracias en particular a ustedes. Damos por terminada la sesión del día de hoy y continuamos el día de mañana. Muchísimas gracias y buenas tardes.